Imagina el momento exacto en que alguien desvía la mirada cuando hablas. Ese segundo congelado, donde tus palabras chocan contra un muro invisible, donde tu presencia se vuelve aire, donde existes, pero nadie te ve. Es un dolor que no sangra, una herida que no deja cicatriz visible, pero que atraviesa algo más profundo que la carne. Miles de millones de personas en este planeta conocen ese vacío, esa sensación de gritar en silencio, mientras el mundo sigue girando como si no estuvieras ahí. Hay un tipo de muerte que no requiere que tu corazón deje de latir. Ocurre cuando las personas que te rodean continúan sus conversaciones sin incluirte, cuando tus mensajes permanecen sin respuesta durante días, cuando entras a una habitación y el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra. Es la experiencia de convertirte en fantasma entre los vivos, de descubrir que tu valor para otros puede evaporarse sin explicación, sin juicio, sin siquiera el respeto de una confrontación. Pero existe un secreto antiguo, una estrategia que ha transformado el rechazo más brutal en los destinos más extraordinarios, un patrón oculto en las historias más poderosas jamás contadas. Hombres y mujeres que fueron ignorados, traicionados, abandonados en pozos de olvido, y que emergieron no como víctimas, sino como arquitectos de su propio renacimiento. Su arma no fue la venganza ni la desesperación. Fue algo completamente opuesto a lo que tu instinto te grita que hagas. En las celdas olvidadas de prisiones antiguas, en los campos donde esclavos trabajaban bajo el sol despiadado, en los rincones oscuros donde la esperanza parecía un lujo imposible, algunos seres humanos descubrieron una verdad que invierte por completo las reglas del poder. Una verdad tan contraintuitiva que la mayoría nunca la descubre, tan poderosa que quienes la dominan reescriben no solo su historia personal, sino la historia de naciones enteras. El silencio que te rodea ahora mismo, ese vacío que sientes cuando te ignoran, no es tu sentencia, es tu invitación. La pregunta no es por qué te están ignorando. La pregunta es qué vas a construir en este espacio invisible que nadie más está mirando. Porque lo que haces cuando nadie te ve determina quién serás cuando todos volteen a mirarte. Capítulo 1. El dolor invisible que todos conocemos. Imagina que estás en una cena familiar. La mesa está llena, las conversaciones fluyen como ríos paralelos, y tú estás ahí, presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Comienzas a hablar y a mitad de tu frase alguien interrumpe con otro tema. Tu voz se desvanece en el aire como humo. Nadie voltea, nadie pregunta qué ibas a decir, nadie nota que acabas de desaparecer frente a sus ojos. Ese momento, ese segundo preciso, donde tu existencia se vuelve opcional para los demás, es uno de los dolores más antiguos y universales de la experiencia humana. No es un dolor que puedas mostrar en una radiografía. No hay vendajes para esto, no hay medicina que lo cure, no hay cirugía que lo extraiga. Sin embargo, duele con una intensidad que rivaliza con cualquier herida física. Los científicos han descubierto algo fascinante. Cuando experimentamos rechazo social, las mismas áreas del cerebro que procesan el dolor físico se activan. Tu cerebro no distingue entre un golpe en el brazo y ser ignorado en una conversación. Para tu sistema nervioso, ambos son ataques reales a tu supervivencia. ¿Por qué? Porque durante 200.000 años de evolución humana, ser excluido del grupo
significaba muerte. Nuestros ancestros que vagaban por las sabanas africanas sabían una verdad brutal. Solo sobrevives en comunidad. Un humano aislado era un humano muerto. Los depredadores, el hambre, los elementos, todo conspiraba contra el solitario. Así que nuestro cerebro desarrolló un sistema de alarma hipersensible. Cuando alguien te ignora, tu cerebro ancestral grita una advertencia primitiva. Estás en peligro, estás siendo expulsado de la tribu, tu supervivencia está amenazada. Pero aquí está lo devastador del mundo moderno. Vivimos en una época donde podemos ser ignorados 100 veces al día. Un mensaje sin responder, una llamada que nunca se devuelve, un saludo en la calle que no se corresponde, una idea en la reunión que nadie comenta. Cada microrrechazo activa ese sistema de alarma ancestral. Es como si tu cerebro estuviera constantemente gritando fuego en un teatro vacío. El resultado es agotamiento emocional, ansiedad crónica y una sensación creciente de invisibilidad que carcome tu autoestima como el óxido corroe el metal. Ahora quiero que hagas algo. Detente y recuerda la última vez que te ignoraron. No estoy hablando de un desaire casual. Estoy hablando de ese momento donde esperabas genuinamente que alguien importante para ti respondiera, valorara, reconociera tu presencia, y en su lugar encontraste silencio. Tal vez enviaste un mensaje vulnerable a un amigo y nunca llegó respuesta. Tal vez compartiste un logro importante y la persona que más querías que se alegrara simplemente cambió de tema. Tal vez pediste ayuda y todos estaban demasiado ocupados. Siente ese momento otra vez, aunque duela. ¿Lo sientes? Ese nudo en el estómago, esa sensación de encogimiento, como si tu cuerpo quisiera ocupar menos espacio en el mundo. Eso es tu cerebro tratando de hacerte más pequeño, menos visible, menos vulnerable a futuros rechazos. Es un mecanismo de defensa tan antiguo como la humanidad misma. Pero aquí está el problema. Mientras más te encoges, más invisible te vuelves. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, una espiral descendente donde el rechazo genera inseguridad. La inseguridad genera más invisibilidad y la invisibilidad genera más rechazo. La mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en este ciclo sin entender qué está pasando. Se culpan a sí mismas. Piensan que hay algo fundamentalmente defectuoso en ellas. Comienzan a creer la narrativa que el silencio les cuenta. No eres lo suficientemente interesante. No eres lo suficientemente importante. No eres lo suficientemente valiosa. Y aquí está la trampa más cruel. Mientras más crees esa narrativa, más desesperadamente buscas validación externa. Te vuelves como un mendigo emocional, persiguiendo migajas de atención, suplicando por reconocimiento. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Ese dolor que sientes cuando te ignoran no es evidencia de tu insuficiencia. Es evidencia de tu humanidad profunda. Solo las personas que se atreven a conectar genuinamente, a exponerse vulnerablemente, a ofrecer su presencia auténtica al mundo, experimentan este dolor. Los narcisistas no sufren cuando los ignoran, porque nunca se exponen realmente. Los sociópatas no sienten este vacío, porque nunca conectan genuinamente. El hecho de que te duela significa que eres capaz de amar, de valorar, de desear conexión real. Tu dolor es la cicatriz de tu capacidad de cuidar. Pero necesitas entender algo crucial antes de que sigamos adelante. El mundo está lleno de personas operando desde sus propios déficits emocionales. Cuando alguien te ignora,
99 de cada 100 veces no tiene nada que ver contigo. Están lidiando con sus propias heridas, sus propias inseguridades, sus propias batallas internas. La persona que no respondió tu mensaje tal vez está ahogándose en su propia ansiedad. El amigo que no celebró tu logro tal vez está luchando con su propia sensación de fracaso. El familiar que desvió la mirada tal vez está tan perdido en su propio dolor que no puede ver más allá de sí mismo. Pero aquí está el desafío. Aunque entiendas intelectualmente que no es personal, emocionalmente sigue doliendo. Tu cerebro racional puede repetir todos los argumentos lógicos del mundo, pero tu cerebro emocional sigue activando esa alarma ancestral. Conocimiento no es transformación. Entender por qué duele no detiene el dolor. Necesitas algo más que comprensión. Necesitas una estrategia, un protocolo, una forma completamente diferente de relacionarte con el rechazo. Y esa estrategia existe. Ha existido durante miles de años, probada en los laboratorios más brutales de la experiencia humana: prisiones, esclavitud, traición familiar, abandono absoluto. Pero antes de revelártela, necesitas aceptar una verdad incómoda. La solución no es hacer que otros te vean. La solución no es gritar más fuerte para ser escuchado. La solución no es cambiar quién eres para ser más aceptable. Todas esas son trampas que te mantendrán atrapado en el ciclo para siempre. La verdadera solución comienza con un cambio radical en tu relación con el silencio mismo. Pero para entender ese cambio, necesitas ver cómo la mayoría de las personas responde cuando las ignoran. Necesitas identificar el error fatal que comete el 90% de la humanidad cuando enfrenta el rechazo, porque solo reconociendo ese error puedes evitarlo. Y créeme, este error tiene el poder de convertir un momento difícil en años de sufrimiento innecesario. Capítulo 2. El error fatal que comete el 90%. Hay un patrón tan predecible que podrías apostar tu vida en él. Cuando alguien se siente ignorado, su primer instinto es hacer exactamente lo mismo: perseguir, enviar otro mensaje, preguntar si todo está bien, explicar por qué mereces atención, intentar ser más interesante, más presente, más disponible. Es como ver a alguien ahogándose y, en lugar de nadar hacia la orilla, nadar más profundo hacia el centro del océano. Este impulso natural, este instinto que sientes rugiendo en tu pecho cuando te ignoran, es precisamente la trampa que te mantendrá atrapado para siempre. ¿Sabes cómo se entrena a los elefantes de circo? Cuando son bebés, los atan con una cadena gruesa a una estaca clavada profundamente en el suelo. El elefante lucha, tira, se resiste con toda su fuerza, pero la cadena no cede. Día tras día, semana tras semana, el pequeño elefante aprende una lección devastadora. La resistencia es inútil. Años después, cuando ese elefante pesa 5 toneladas y podría arrancar un árbol de raíz, los entrenadores lo atan con una cuerda delgada a una pequeña estaca. El elefante podría liberarse con un simple tirón, pero no lo hace. Su mente está encadenada, aunque su cuerpo sea libre. Cuando persigues a alguien que te ignora, estás entrenando tu propia mente exactamente de la misma forma. Cada mensaje sin respuesta, cada llamada ignorada, cada intento rechazado, refuerza una creencia subconsciente devastadora. No eres suficiente. Necesitas su validación para tener valor. Tu paz depende de su atención. Tu dignidad está en sus manos.
Y con cada intento fallido, esa cadena mental se vuelve más gruesa, más fuerte, más imposible de romper. Estás literalmente programando tu cerebro para la dependencia emocional. Pero aquí está lo que hace esto aún más destructivo. Perseguir a alguien que te ignora no solo te daña a ti, también destruye cualquier posibilidad de que esa persona te valore. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos criaturas contradictorias. Valoramos lo que es difícil de obtener y despreciamos lo que está demasiado disponible. Es un principio económico básico aplicado a las relaciones humanas, la oferta y la demanda. Cuando te haces abundantemente disponible para alguien que te ignora, tu valor percibido colapsa. Te conviertes en el mendigo emocional que mencionamos antes, y nadie respeta a un mendigo. Piénsalo así. Imagina que alguien te ofrece diamantes gratis en cada esquina. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que dejaras de valorar los diamantes? Ahora imagina que alguien te dice que hay un diamante único en el mundo, escondido en lo alto de una montaña inaccesible. ¿Cuánto valdría ese diamante? La escasez crea valor, la abundancia crea desprecio. Cuando persigues constantemente a alguien que te ignora, estás anunciando al mundo que eres abundante, disponible, desesperado. Y la desesperación repele, como el polo norte repele al polo norte de un imán. Pero hay algo aún más insidioso en este patrón. Cuando persigues validación externa, entregas tu poder. Le das a otra persona la llave de tu paz mental, de tu autoestima, de tu felicidad. Es como si le dijeras: tú decides si tengo un buen día o un mal día. Tú decides si me siento valioso o inútil. Tú tienes el control de mi estado emocional. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? Estás convirtiendo a otra persona, que probablemente está igual de perdida y confundida que tú, en el dictador de tu vida interior. Y aquí está el giro cruel de la historia. Mientras más persigues, más se alejan. Es física básica. Toda acción genera una reacción igual y opuesta. Cuando presionas, empujas, insistes, suplicas, la otra persona siente esa presión, y su instinto natural es crear distancia. No es personal, es instintivo. Los humanos huimos de la necesidad y nos acercamos a la fortaleza. Tu persecución comunica necesidad a gritos. Su alejamiento es simplemente la respuesta natural a ese mensaje desesperado que estás transmitiendo sin palabras. Ahora bien, esto se pone especialmente doloroso en las relaciones cercanas. Cuando la persona que te ignora es alguien que amas, un familiar, un amigo cercano, una pareja, el impulso de perseguir se multiplica por 1000. Tu cerebro te grita que si amas a alguien, debes luchar por esa relación. Debes demostrar tu compromiso, tu lealtad, tu disposición a hacer lo que sea necesario. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Luchar por alguien que no lucha por ti no es amor, es autodestrucción. Es sacrificar tu dignidad en el altar de la ilusión de control. Permíteme pintarte un cuadro que he visto 1000 veces. María nota que su mejor amiga Laura ha estado distante. Los mensajes tardan días en responderse. Las llamadas van al buzón de voz. Los planes se cancelan a último minuto. María, sintiendo ese pánico ancestral de abandono, duplica sus esfuerzos. Envía mensajes más largos, más vulnerables. Llama con más frecuencia. Sugiere más actividades. Se disculpa por cosas que no hizo. Se pregunta constantemente qué hizo mal. Y con cada acción desesperada, Laura se siente más sofocada, más culpable, más incómoda.
La distancia que María intenta cerrar se ensancha como un abismo. ¿Qué está pasando realmente aquí? María está operando desde el miedo, y Laura está respondiendo a ese miedo con evitación. Es un baile tóxico, donde ambas personas están atrapadas en roles que ninguna eligió conscientemente. María no quiere ser necesitada. Laura no quiere ser cruel. Pero el patrón se perpetúa porque María no entiende la regla fundamental. No puedes forzar la conexión. Solo puedes crear el espacio donde la conexión puede ocurrir. Y crear ese espacio requiere hacer exactamente lo opuesto de perseguir. Aquí está el problema con este error fatal. No solo destruye la relación específica en cuestión, programa a tu cerebro para repetir el mismo patrón una y otra vez. Se convierte en tu respuesta automática ante cualquier amenaza de rechazo. Es como un surco profundo en un disco rayado. La aguja siempre cae en el mismo lugar, reproduciendo la misma canción dolorosa. Y mientras más lo repites, más profundo se vuelve el surco, más automática se vuelve la respuesta, más difícil es romper el patrón. Pero antes de que te sientas desesperanzado, necesitas saber algo. Este patrón se puede romper. Hay una forma completamente diferente de responder cuando te ignoran. Una estrategia que invierte por completo la dinámica del poder. Un enfoque que no solo protege tu dignidad, sino que a menudo resulta en que las personas que te ignoraban comiencen a buscarte. Suena contraintuitivo, suena imposible, suena demasiado bueno para ser verdad. Pero existe y está probado en las historias más poderosas de transformación humana. Para entender esta estrategia, necesitas conocer a un hombre que vivió la forma más brutal de ser ignorado que puedas imaginar. Un hombre vendido como esclavo por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna vacía para morir, rescatado solo para ser vendido como propiedad. Un hombre que sirvió fielmente y fue acusado falsamente, encarcelado y olvidado en una mazmorra donde nadie recordaba su nombre. Un hombre que tuvo todas las razones del mundo para perseguir validación, para suplicar atención, para gritar su inocencia al vacío. Pero en lugar de eso, hizo algo que transformó su destino y el destino de naciones enteras. Su nombre era José, y su historia no es solo una lección de historia antigua. Es el manual de operaciones para cualquiera que ha sido ignorado y se niega a quedarse en ese lugar. Capítulo 3. El hombre que convirtió el rechazo en destino. José tenía 17 años cuando sus hermanos decidieron que ya no podían soportar su existencia. No era porque fuera violento o cruel, era porque su padre lo amaba más abiertamente que a los demás. Era porque tenía sueños que sugerían un destino más grande. Era porque representaba todo lo que ellos no eran y nunca serían. Así que un día, mientras pastoreaban ovejas lejos de casa, sus propios hermanos lo agarraron, le arrancaron la túnica especial que su padre le había dado y lo arrojaron a una cisterna vacía en medio del desierto. Imagina ese momento. La traición no vino de extraños, vino de la sangre de su sangre. En esa cisterna oscura, con paredes resbaladizas y sin forma de escapar, José tuvo su primera gran lección sobre ser ignorado. Gritó pidiendo ayuda, mientras sus hermanos se sentaban a comer pan sobre su cabeza, deliberando si lo dejaban morir de hambre o lo vendían como esclavo. ¿Puedes procesar eso? Las personas que deberían protegerte están discutiendo casualmente tu destino mientras comen, como si fueras ganado y no su hermano. Sus gritos fueron ignorados no por indiferencia accidental, sino por crueldad calculada.
Este no fue un mensaje sin responder. Fue un intento de asesinato disfrazado de abandono. Finalmente, decidieron venderlo. 20 piezas de plata, el precio de un esclavo ordinario. José fue encadenado y arrastrado hacia Egipto, lejos de todo lo que conocía, lejos de cualquier esperanza de justicia o reivindicación. Durante ese viaje de cientos de kilómetros, caminando descalzo bajo el sol despiadado, con grilletes cortando su piel, tuvo todo el tiempo del mundo para pensar. Pudo haber elegido la amargura, pudo haber elegido la autocompasión, pudo haber elegido planear venganza. Pero aquí está lo fascinante. No hizo nada de eso. En lugar de consumirse preguntándose por qué lo ignoraron, por qué lo traicionaron, por qué lo abandonaron, José tomó una decisión radical. Decidió ser excelente exactamente donde estaba. No cuando las cosas mejoraran, no cuando alguien lo rescatara, no cuando obtuviera justicia. Ahora mismo, en medio del rechazo más brutal imaginable, eligió la excelencia. Fue vendido a un oficial egipcio llamado Potifar, y en lugar de hacer el mínimo esfuerzo de un esclavo resentido, José se convirtió en el mejor administrador que Potifar jamás tuvo. No porque Potifar lo mereciera, no porque José quisiera impresionar a alguien, sino porque José entendió algo que la mayoría nunca aprende. Tu valor no depende del reconocimiento de otros, depende de tu compromiso contigo mismo. Pero la historia no termina ahí. Justo cuando parecía que las cosas mejoraban, cuando Potifar había puesto a José a cargo de toda su casa, la esposa de Potifar intentó seducirlo. José se negó, manteniéndose íntegro, incluso cuando nadie estaba mirando. ¿Y cuál fue su recompensa por la integridad? Fue acusado falsamente de intento de violación. Potifar, en lugar de investigar, en lugar de escuchar al hombre que le había servido fielmente durante años, eligió creerle a su esposa. José fue arrojado a la prisión del faraón, el lugar donde los prisioneros políticos iban a ser olvidados para siempre. Déjame pintar este cuadro con más detalle. José había sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, servido con integridad absoluta, y su recompensa fue una celda oscura donde la esperanza iba a morir. Esta no fue una injusticia pequeña. Esta fue una cadena de rechazos tan brutal que hubiera quebrado a la mayoría de los hombres. Y aquí está el momento crucial, el punto de inflexión que define toda la historia. José pudo haber perseguido validación, pudo haber gritado su inocencia, pudo haber suplicado que alguien escuchara su versión, pudo haber pasado sus días en amargura, contando las formas en que el mundo lo había ignorado y maltratado. Pero no lo hizo. En lugar de eso, José hizo en la prisión exactamente lo que había hecho en la casa de Potifar. Se volvió excelente. Sirvió a los otros prisioneros, ayudó a los guardias, se ganó la confianza del carcelero hasta que le dieron responsabilidades administrativas incluso en prisión. ¿Captas lo radical de esto? No estaba esperando que las circunstancias cambiaran para empezar a vivir con propósito. No estaba posponiendo su excelencia hasta que alguien lo notara. Estaba siendo quien era llamado a ser, sin importar quién estaba mirando o ignorando. 2 años pasaron en esa prisión, 730 días de olvido. Durante ese tiempo, José interpretó sueños para 2 prisioneros, el copero del faraón y el panadero. Le dijo al copero que sería restaurado a su posición en 3 días, y le pidió un favor. Acuérdate de mí cuando te vaya bien, y háblale al faraón sobre mi caso. El sueño se cumplió exactamente como José predijo.
El copero fue liberado y restaurado. ¿Y José? Fue olvidado otra vez. El copero no recordó. 2 años más en la oscuridad. 2 años más de silencio. 2 años más de ser completamente ignorado por alguien que le debía su libertad. Aquí está lo que debes entender sobre este período. José no sabía que su liberación estaba a 2 años de distancia. No tenía una fecha marcada en el calendario. No tenía una promesa escrita. No tenía ninguna garantía de que alguna vez saldría de esa prisión. Por lo que él sabía, moriría allí, olvidado, sin nombre, sin historia. Y sin embargo, día tras día, eligió la excelencia, eligió servir, eligió mantener su integridad, eligió creer que su valor no dependía de que alguien lo viera. Esta es la estrategia que la mayoría nunca descubre. Conviertes tu prisión en tu plataforma, no esperando ser rescatado, sino convirtiéndote en quien necesitas ser, exactamente donde estás. Entonces llegó el día. El faraón tuvo sueños que ningún sabio podía interpretar. El copero finalmente recordó al joven hebreo en prisión que había interpretado su sueño 2 años antes. José fue sacado apresuradamente, afeitado, vestido y llevado ante el hombre más poderoso del mundo conocido. Piensa en este momento, desde una celda olvidada hasta el palacio del faraón en cuestión de horas. Pero aquí está lo crucial. José no estaba diferente. No había pasado esos 2 años en amargura. No había permitido que el olvido corroyera su carácter. No había perdido su capacidad de escuchar a Dios, de servir con excelencia, de hablar con sabiduría. Interpretó los sueños del faraón, 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Pero no solo interpretó, ofreció una solución. Propuso un plan de gestión de recursos tan brillante que el faraón no solo creyó la interpretación, sino que inmediatamente nombró a José II al mando de todo Egipto. De prisionero a primer ministro en un día, de olvidado a indispensable en una conversación. Pero esto no fue suerte, esto no fue coincidencia, esto fue el resultado inevitable de un hombre que se negó a dejar que ser ignorado definiera quién era. José pasó los siguientes 14 años ejecutando su plan, salvando a Egipto del desastre, acumulando reservas masivas de grano. Y entonces, en el pico de la hambruna, sus hermanos aparecieron, los mismos hombres que lo habían arrojado a una cisterna, que lo habían vendido como esclavo, que habían destruido a su padre con la mentira de su muerte. Ahora estaban de rodillas ante él, suplicando por comida, sin reconocer que el poderoso gobernador egipcio, frente a ellos, era el hermano que habían traicionado décadas antes. José tenía todo el poder para destruirlos. Tenía todo el derecho de ignorarlos como ellos lo habían ignorado. Tenía toda la justificación para la venganza. Pero aquí está el giro final, la lección que corona toda la historia. José no buscó venganza. En cambio, lloró, se rebeló y les dijo algo que redefine completamente el concepto de ser ignorado. Les dijo: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. ¿Captaste eso? José no estaba negando el dolor del rechazo. No estaba minimizando la traición. Estaba declarando algo más profundo. Lo que otros intentaron usar para destruirte puede convertirse en el vehículo de tu destino más grande. El rechazo no fue el final de su historia, fue el comienzo de su transformación. Capítulo 4. La estrategia del silencio poderoso. Ahora que conoces la historia de José, necesitas el protocolo exacto. No la teoría bonita, no la inspiración vacía,
sino los pasos concretos que puedes aplicar la próxima vez que alguien te ignore. Porque esa próxima vez llegará, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez está sucediendo ahora mismo mientras lees estas palabras. Y cuando llegue, tu respuesta en las primeras 24 horas determinará si pasas los próximos meses en una espiral descendente o si comienzas tu transformación. Este es el momento donde la sabiduría antigua se encuentra con tu realidad actual. Primera regla del protocolo: detén la persecución inmediatamente. Esto suena simple, pero es devastadoramente difícil de ejecutar. Cuando sientes esa punzada de ser ignorado, tu cerebro grita por acción. Quiere que envíes otro mensaje, que llames otra vez, que expliques, que te disculpes, que hagas algo, cualquier cosa para romper el silencio. Pero aquí está la verdad brutal. Cada acción desesperada es como echar gasolina al fuego. Lo que necesitas hacer es exactamente lo opuesto de lo que tu instinto te dice. Necesitas detenerte, respirar profundo y no hacer absolutamente nada por al menos 24 horas. En esas primeras 24 horas, tu única tarea es gestionar tu propio estado emocional. No puedes controlar si alguien te responde, pero puedes controlar si permites que su silencio secuestre tu paz mental. José no podía controlar que sus hermanos lo traicionaran, que Potifar lo encarcelara, que el copero lo olvidara. Pero sí podía controlar quién era él en medio de esas circunstancias. Esta es la distinción más importante que harás en tu vida. La diferencia entre controlar circunstancias externas y controlar tu respuesta interna a esas circunstancias. Aquí está la técnica específica para las primeras 24 horas. Cuando sientas la urgencia de perseguir, de preguntar, de confrontar, haz esto en su lugar. Escribe todo lo que quieres decir en una nota privada que nadie más verá jamás. Vacía completamente tu mente. Escribe el mensaje desesperado, la llamada vulnerable, la explicación defensiva. Escribe cada palabra hiriente que quieres lanzar, cada pregunta dolorosa que necesitas hacer, cada súplica patética que tu orgullo herido quiere expresar. Déjalo salir todo, pero solo en papel o en una nota digital privada. Luego guárdalo y no lo mires por 24 horas. Mientras tanto, durante ese día crucial, redirige toda esa energía emocional hacia ti mismo. José no gastó su energía preguntándose por qué sus hermanos lo odiaban o por qué Potifar no confió en él. Usó esa energía para convertirse en excelente exactamente donde estaba. Tú harás lo mismo. Identifica una tarea que has estado posponiendo, un proyecto que requiere tu atención, una habilidad que quieres desarrollar, y sumérgete en ella con intensidad total. No como distracción, sino como redirección intencional de tu poder personal hacia algo que puedes controlar. Segunda regla del protocolo: elimina toda evidencia visible de necesidad. Esto significa que en redes sociales, en conversaciones con conocidos mutuos, en cualquier espacio donde la persona que te ignoró pueda obtener información sobre ti, mantienes una postura de paz absoluta. No publiques indirectas, no compartas frases sobre traición o abandono. No busques validación de otros hablando sobre cómo te ignoraron. Cada vez que haces visible tu dolor, comunicas desesperación. Y la desesperación repele oportunidades como el aceite repele el agua. Aquí está por qué esto es tan poderoso. Cuando las personas te ignoran, a menudo esperan una reacción. Esperan que persigas, que te quejes, que muestres que te afectó.
Esa reacción confirma su importancia en tu vida y su poder sobre ti. Pero cuando no reciben esa reacción, cuando encuentran solo silencio digno, algo cambia en su cerebro. De repente, tú te vuelves el misterio. Tú te vuelves la pregunta sin respuesta. Tú te vuelves la persona que no se comportó según el guión esperado. Y los humanos somos criaturas curiosas. Nos atrae lo inesperado, lo que no podemos predecir o controlar. Tercera regla del protocolo. Invierte en tu propio crecimiento visible. No para impresionar a la persona que te ignoró, eso sería otra forma de persecución, sino porque tu respuesta al rechazo debe ser convertirte en una versión mejorada de ti mismo. José no solo sobrevivió en prisión, prosperó. No solo administró la casa de Potifar, la transformó. No solo interpretó sueños, salvó naciones. Cada nivel de rechazo fue seguido por un nivel superior de excelencia. Esta no es venganza, es evolución. Es convertir el dolor en combustible para tu transformación. Esto se ve diferente para cada persona. Tal vez significa finalmente inscribirte en ese curso que has estado considerando. Tal vez significa entrenar tu cuerpo con disciplina renovada. Tal vez significa profundizar en tu vida espiritual, explorar tu creatividad, construir ese proyecto secundario que has estado posponiendo. La clave es que sea visible, medible y genuino. No estás fingiendo mejora. Estás convirtiéndote genuinamente en alguien diferente. Y aquí está el secreto. Cuando te enfocas obsesivamente en tu propio crecimiento, dejas de tener espacio mental para obsesionarte con quien te está ignorando. Cuarta regla del protocolo. Redefine el significado del silencio. La mayoría interpreta ser ignorado como rechazo, como evidencia de insuficiencia, como confirmación de sus peores miedos sobre sí mismos. José pudo haber interpretado su prisión como evidencia de que Dios lo había abandonado, de que su destino era sufrir, de que sus sueños de juventud eran ilusiones crueles. Pero él interpretó el silencio de forma completamente diferente, como preparación, como el espacio donde Dios lo estaba moldeando para algo más grande de lo que podía imaginar, como el desierto necesario antes de la tierra prometida. No estoy diciendo que inventes historias fantasiosas para sentirte mejor. Estoy diciendo que reconozcas esta verdad. No sabes por qué alguien te está ignorando. No conoces sus batallas internas, sus miedos, sus heridas. Y más importante, no sabes qué versión de ti mismo necesita emerger de este momento de rechazo. El silencio de otros puede ser la invitación de Dios para que finalmente escuches tu propia voz. El espacio vacío que dejan puede ser el espacio que necesitas para llenarte de ti mismo en lugar de depender de ellos para definirte. Quinta regla del protocolo. Establece un límite de tiempo para la espera. Esto es crucial porque no puedes vivir en limbo emocional indefinidamente. Después de aplicar las primeras reglas durante un periodo razonable, digamos 2 semanas para amistades, 1 mes para relaciones más profundas, necesitas tomar una decisión consciente. ¿Esta persona ha demostrado con acciones que valora la relación? Si no, entonces el silencio es tu respuesta. No necesitas confrontación dramática, no necesitas el cierre que tanto anhelamos. A veces, el cierre es simplemente decidir que ya no esperarás a alguien que claramente no está caminando hacia ti. Pero aquí está lo hermoso de este protocolo. A menudo, antes de que llegues a ese límite de tiempo, algo cambia. No siempre, no garantizado, pero frecuentemente. Cuando dejas de perseguir y empiezas a prosperar,
cuando dejas de necesitar y empiezas a evolucionar, cuando dejas de esperar validación y empiezas a validarte a ti mismo, las personas notan, ven la diferencia, sienten el cambio de energía. Y muchas veces las personas que te ignoraban comienzan a buscarte, no porque cambiaste para complacerlos, sino porque te convertiste en alguien que ya no necesita su aprobación para prosperar. Y si no vuelven, si el silencio permanece, has ganado algo aún más valioso. Has ganado tu propia fortaleza. Has probado que puedes sobrevivir y prosperar sin la validación externa que pensabas que necesitabas. Has roto las cadenas mentales que te mantenían atado a la aprobación de otros. Has descubierto que tu valor no depende de quién te reconoce, sino de quién has decidido ser, sin importar quién está mirando. Este descubrimiento es libertad absoluta, es poder verdadero, es el inicio de una vida donde finalmente tú controlas tu paz en lugar de entregarla a otros. Capítulo 5. Tu nuevo comienzo empieza hoy. Estás parado en una encrucijada ahora mismo, no una encrucijada física de calles y señales, sino una encrucijada emocional y espiritual que define el resto de tu vida. A tu izquierda está el camino familiar. Perseguir validación, suplicar atención, permitir que el silencio de otros dicte tu valor. A tu derecha está el camino de José. Convertir el rechazo en combustible, transformar el olvido en oportunidad, permitir que el silencio te refine en lugar de definirte. La decisión que tomes en este momento, no mañana, no cuando te sientas más fuerte, sino ahora mismo, determinará si los próximos años son una repetición de tus patrones pasados o el inicio de tu historia de transformación. Antes de darte las lecciones finales, necesitas entender algo profundo sobre el propósito del rechazo. Ningún diamante emerge de la tierra brillando. Se forma bajo presión extrema, en la oscuridad total, durante millones de años. Luego debe ser cortado, tallado, pulido a través de fricción constante antes de revelar su brillo. Tú eres ese diamante, el rechazo que has experimentado, el silencio que te ha rodeado, las personas que te han ignorado, no son evidencia de tu falta de valor. Son la presión que te está transformando de carbón ordinario en algo extraordinario. Pero solo si eliges permitir que la presión te refine en lugar de destruirte. José pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de llegar al palacio. 13 años de ser olvidado, ignorado, desechado como basura humana. Pero esos 13 años no fueron desperdiciados. En la casa de Potifar aprendió administración de alto nivel. En la prisión desarrolló empatía profunda con los quebrantados. En el silencio cultivó una relación íntima con Dios que no dependía de circunstancias externas. Cada experiencia dolorosa era una lección disfrazada. Cada rechazo era preparación oculta. Cuando finalmente llegó al poder, no estaba improvisado, estaba listo. Había sido entrenado en el único lugar donde se forman los verdaderos líderes, el desierto del olvido. ¿Qué te está enseñando tu desierto? ¿Qué habilidades estás desarrollando en este silencio? ¿Qué fortaleza estás construyendo en esta soledad? Si puedes cambiar estas preguntas, si puedes ver tu experiencia actual, no como castigo, sino como preparación, todo cambia. El dolor no desaparece instantáneamente, pero obtiene significado. Y los humanos podemos soportar casi cualquier sufrimiento si tiene significado. Es el sufrimiento sin sentido lo que nos quiebra. José transformó su sufrimiento en sentido al verlo como la forma de Dios de prepararlo para salvar naciones.
tú puedes hacer lo mismo con tu experiencia. Ahora, aquí están las 3 lecciones no negociables que necesitas grabar en tu mente, escribir en tu corazón y vivir en tus acciones. Estas no son sugerencias opcionales. Son los pilares fundamentales de una vida donde finalmente eres libre del control emocional que otros han ejercido sobre ti. Memorízalas, practícalas, conviértelas en tus nuevos instintos automáticos. Tu libertad depende de ellas. Primera lección: tu validación es un trabajo interno, no una búsqueda externa. Esto significa que dejas de buscar en los rostros de otros la confirmación de que importas. Dejas de medir tu valor por cuántos mensajes recibes, cuántas llamadas devuelven, cuántas personas te priorizan. En su lugar, comienzas cada día preguntándose: ¿estoy orgulloso de quién soy siendo hoy? ¿Estoy viviendo según mis valores? ¿Estoy creciendo hacia la persona que quiero ser? José no necesitó que sus hermanos se disculparan para saber su valor. No necesitó que Potifar admitiera el error para recuperar su dignidad. No necesitó que el faraón lo elogiara para reconocer su excelencia. Él sabía quién era, sin importar quién lo reconocía o ignoraba. Esta es la definición de fortaleza interna. Saber tu valor incluso cuando nadie más lo ve. Aquí está cómo practicas esto diariamente. Cada mañana, antes de revisar mensajes o redes sociales, antes de buscar validación externa, dedica 5 minutos a afirmarte a ti mismo. No con mentiras positivas vacías, sino con verdades concretas. Recuerda tus logros reales. Reconoce tus esfuerzos genuinos. Celebra tu crecimiento medible. Escribe 3 cosas específicas que hiciste ayer que te hacen sentir orgulloso, sin importar si alguien más las notó. Este ritual diario reconfigura tu cerebro gradualmente. Entrena tu mente para buscar validación desde dentro en lugar de mendiguarla desde afuera. Segunda lección: el rechazo es redirección divina, no castigo cósmico. Cada puerta cerrada en tu vida es la forma del universo de decirte que hay un camino mejor. José no fue rechazado por sus hermanos porque era defectuoso. Fue redirigido hacia Egipto porque allí estaba su verdadero destino. No fue encarcelado porque era culpable. Fue posicionado donde conocería al copero, que eventualmente lo conectaría con el faraón. Lo que parecía la peor traición era en realidad el primer paso hacia su mayor propósito. Tu rechazo actual puede ser exactamente lo mismo. Piensa en las puertas que se han cerrado en tu vida, las amistades que se desvanecieron, las oportunidades que no se materializaron, las relaciones que terminaron. Ahora, pregúntate honestamente: ¿te mantenían esas situaciones en un lugar más pequeño de lo que estás destinado a ocupar? ¿Te impedían crecer? ¿Te distraían de tu verdadero propósito? A menudo, las personas y situaciones que más duele perder son exactamente las que necesitábamos soltar para avanzar. El universo, Dios, el destino, como quieras llamarlo, a veces usa el rechazo como una herramienta de liberación. Te empuja fuera del nido cómodo para que finalmente aprendas a volar. Aquí está el cambio de mentalidad que necesitas. La próxima vez que alguien te ignore, en lugar de preguntarte qué está mal contigo, pregúntate hacia dónde te está redirigiendo esta experiencia. ¿Qué puerta nueva se está abriendo porque ésta se cerró? ¿Qué versión de ti mismo necesita emerger de este rechazo? ¿Qué propósito más grande está esperando que finalmente sueltes esta necesidad de ser aceptado por personas que claramente no son tu tribu? Esta perspectiva no niega el dolor, pero lo transforma en propósito.
Tercera lección. Tu respuesta al rechazo revela y construye tu carácter. José pudo haber respondido con venganza, con amargura, con autocompasión, pero eligió la excelencia, el perdón y la fe. Esa elección no solo reveló su carácter, lo construyó. Cada vez que respondes al rechazo con dignidad, en lugar de desesperación, no solo proteges tu paz, fortaleces tu alma. Cada vez que eliges el crecimiento sobre la amargura, no solo cambias tu presente, estás esculpiendo tu futuro. El rechazo es el cincel, tú decides si destruye o si crea una obra maestra. Esto es práctico, no poético. Cuando alguien te ignora hoy y eliges no perseguir, acabas de fortalecer tu músculo de autodisciplina. Cuando enfrentas el silencio y decides invertir en ti mismo en lugar de obsesionarte, acabas de construir tu capacidad de autorregulación emocional. Cuando experimentas traición y eliges perdón sobre venganza, acabas de liberarte de las cadenas del resentimiento. Cada respuesta correcta al rechazo es como una repetición en el gimnasio emocional. Estás entrenando músculos internos que eventualmente te harán inquebrantable. Aquí está tu desafío final. La próxima vez que alguien te ignore, y habrá una próxima vez, porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de personas heridas, recuerda la historia de José. Recuerda que sus hermanos lo arrojaron a una cisterna y él terminó salvándolos. Recuerda que Potifar lo encarceló injustamente y él terminó más poderoso que Potifar. Recuerda que el copero lo olvidó durante 2 años y ese olvido lo posicionó para el momento exacto del encuentro con el faraón. Nada fue desperdiciado. Todo tenía propósito. Tu historia no es diferente. El silencio que enfrentas ahora mismo no es tu sentencia final. Es tu invitación a una transformación que no puedes ver todavía. Las personas que te ignoran no están escribiendo tu historia, solo están editando el elenco. Están haciendo espacio para las personas correctas, las oportunidades correctas, la versión correcta de ti mismo, pero solo si eliges responder como José, con excelencia inquebrantable, con fe resiliente, con un compromiso absoluto de ser quien estás destinado a ser, sin importar quién está mirando o ignorando. Tu nuevo comienzo no empieza cuando otros finalmente te vean. Empieza cuando finalmente te ves a ti mismo como lo que realmente eres, alguien cuyo valor nunca dependió de su reconocimiento.